vamos a empezar por la definición. Bueno, según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, realizó apenas una modificación en su definición en el año 2020. Y pues la definición que ellos brindan es que es una experiencia sensorial y emocional desagradable que va a estar asociada o va a ser similar a la asociada con el daño tisular real o potencial. Esta parte es muy importante ya que no necesita haber un daño físico como tal demostrable para que una persona nos exprese, ya sea de forma verbal o no verbal, que está experimentando dolor, y pues esta tiene que ser respetada y tratada como tal. ¿Vale? Ahora vamos a tener la clasificación justamente del dolor. El dolor que se clasifica, y de hecho aquí existen como muchos apartados y muchas bibliografías acerca de cómo se puede dividir el dolor. Ahorita lo que vamos a abarcar justamente es acerca de la duración, fisiopatología, origen e intensidad. Igual ahorita les comento. Bueno, por ejemplo, en cuanto al dolor fisiopatológico, aquí vamos a tener tres divisiones, que va a ser el nodisectivo, el musiplástico y el neuropático. Y van a decir, bueno, ¿cuáles son las diferencias entre ellos? Ok, el nodisectivo, pues realmente esto se va a tratar sobre la activación de los nociceptores, que ahorita igual vamos a hablar de ellos, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, ¿qué tipo de dolor nos puede dar esta clasificación? Pues por ejemplo, va a ser la inflamación, la irritación mecánica y también una lesión. Y también hay como unos ejemplos acerca de las enfermedades que justamente pueden ocasionar este tipo de dolor. Que ejemplo es la osteoartritis, la artritis reumatoide o por ejemplo también un esguince de tobillo. Ahora, el nociplástico, va a ser por una alteración justamente del procesamiento del cerebro y del sistema nervioso central en las señales como tal. Entonces, por ejemplo, esta va a ser como una alta excitabilidad o una baja inhibición, que igual ahorita vamos a hablar de ello un poquito más. Ahora, igual, aquí los ejemplos pueden ser la fibromialgia, por ejemplo, un desorden temporomandibular o incluso hasta el dolor lumbar también puede existir. Ahora, en cuanto al dolor neuropático, esto realmente es por una lesión o una enfermedad, pero ya como tal en el sistema somatosensorial. Y aquí los ejemplos pues pueden ser como ejemplo el síndrome de túnel del carpo o algún síndrome de dolor regional como tal completo. Siguiente. Ahora, también existen como las escalas acerca del dolor, o cómo se puede cuantificar, ¿no? Bueno, la vez pasada habíamos justamente dicho eso, acerca de que puede ser como numérica, que va del 0 hasta el 10, o por ejemplo ya en personas que justamente no pueden darle como una definición a los números, que también existen personas que pues no, pues son analfabetas en sí, se puede enviar justamente con las caritas, incluso hasta con frutas se puede hacer. O sea, realmente esto es como más didáctico y es el punto de que las personas entiendan, ¿no? Ejemplo, del 0 al 4 se dice que realmente, o hasta el 3, se dice que el dolor es como muy leve, ¿no? Bueno, el 0 es nada, y ya del 1 al 3 es como un dolor leve, del 4 al 6 ya es como un dolor moderado, después del 6 al 8 es un dolor severo, y ya después es un dolor realmente insoportable, y por las caritas también se puede ver, ¿no? O sea, como que feliz, medio feliz, no feliz y llorando, ¿no? Ya al grado de que no pueden tolerar el dolor. Incluso también vi otras escalas que las pueden usar con frutas, ejemplos, ¿sabes? Que entre más pequeños menos dolor, entre... pero hoy es fisiología del dolor. ¿La siguiente cuál es? No. Ajá, son esas dos. Si quieres, solo esas dos previas. Ajá. Entonces, escalas de medición. Es como... Okay. Bueno, revisamos. Sí, solo esas y la siguiente ya. Ok, está bien. Bueno, entonces vamos a tener como igual la duración acerca del dolor, que va a ser como por ejemplo el agudo y el crónico, ¿no? El agudo, ¿cómo va a ser? Realmente se dice que es un inicio agudo, rápido, de corta duración. Y en cuanto al crónico, de hecho se dice en literaturas que es de una duración de más de 3 meses, o incluso en otras se dice que es más de 4 meses. Ahora, en cuanto a si la comparamos, el agudo se dice que es una función adaptativa, mientras que la otra, el crónico, sí es una función protectora. Esa es igual otra de las diferencias. Y por ejemplo, en el agudo, nos ayuda como tal a prevenir, por ejemplo, una lesión. Y en el caso de igual agudo, tiene como tal un origen.
Y en el crónico realmente el origen es incierto, o sea, realmente como que no se sabe de dónde viene el dolor, o puede ser que ya sea como algo muy prolongado, incluso ya está afectando también otras estructuras, y ya el dolor es como irreconocible, por así decirlo. Ahora, en cuanto a la duración, el agudo es una intensidad relacionada igual con el estímulo, y realmente en el crónico no hay como tal una intensidad o un estímulo bien como certero. En el agudo, este sí va a tener como una muy buena respuesta a los analgésicos, mientras que en el crónico realmente va a ser como una respuesta muy variable a ellos. Y por ejemplo, en el agudo se dice que se puede acompañar como de ansiedad, irritabilidad, que son como las emociones que se pueden sentir, o por ejemplo en el crónico, que este realmente ya es como, o bueno, en el sentimiento que aquí lo marcan, es como depresión o hasta incluso en cambios del comportamiento. Y en cuanto al origen, igual vamos a tener, por ejemplo, el dolor somático y el dolor visceral. En cuanto al dolor somático, este en sí, pues la diferencia va a ser que la ubicación es bien definida. En cambio, el dolor visceral, este dolor va a ser difuso por completo. El somático está relacionado justamente como a daño a estructuras, por ejemplo, hueso, músculo, o incluso hasta tendones. Y en cuanto al visceral, realmente este va como más acompañado a un daño de vísceras internas. Ahora, el dolor somático va a ser transmitido por fibras delta y el visceral va a ser por las angiolínicas tipo C. Ahora, ¿cómo se puede describir el dolor? Porque de hecho también hay como una descripción de ello. El dolor somático se dice que es un dolor opresivo o hasta punzante, y en el otro, en el dolor visceral, es un dolor cólico, bueno, como tipo cólico o sordo. Así es como lo maneja la definición. ¿Ya puede ser en cuenta? Casi la mayoría de los síndromes dolorosos compuestos o quirúrgicos son compuestos que tienen combinación de las dos estructuras. No todos, hay cirugías donde es muy específico que son somáticos. El somático o humano o visceral, pero en muchos vamos a ver dolorosos. Bueno, para continuar con lo que es cómo se genera el dolor, tenemos... bueno, ese no. ¿Era usted? Bueno, vamos a empezar con bases anatómicas y fisiológicas. Vamos a empezar por la anatomía. Vamos a empezar definiendo qué es un nociceptor, porque estos van a ser los encargados de transmitir las señales. Van a ser terminaciones nerviosas libres. ¿A qué se refiere con libres? A que no van a estar interactuando con ninguna otra neurona, sino va a ser como que directa la señal que van a estar mandando. Detectan el daño tisular y lo transmiten directamente al sistema nervioso central. Aquí es importante también saber qué es la transducción. La transducción va a ser la transformación de los estímulos nocivos, que pueden ser de origen diverso, y los va a convertir en potenciales de acción para que esta información nos llegue hasta la región cerebral tal cual. La distribución y la sensibilidad van a estar ubicados en tejidos tanto internos como en externos, dependiendo de dónde estén, va a ser qué tan específicos, digamos, son. Ambos van a recibir estímulos mecánicos, químicos y térmicos, tanto los internos como los externos, pero ya en un momento vamos a ver cuáles son como que más específicos. Y bueno, era a lo que nos referíamos con que son terminaciones nerviosas libres. El cuerpo de la neurona va a estar en el ganglio de la raíz dorsal, y si se dan cuenta no va a haber como que ninguna comunicación con otra neurona, sino que desde el nociceptor, que va a estar, por ejemplo, en este caso, que son los cutáneos, que puede estar en dermis y epidermis, se van a ir directamente al cuerpo, al ganglio de la raíz dorsal, y este directamente nos va a llegar a la médula espinal. Vamos a tener tres tipos de nociceptores: los cutáneos, los musculoarticulares y los viscerales. Vamos a empezar con los cutáneos. Vamos a tener dos tipos de fibras en este tipo de receptores: las fibras alfa-delta y las fibras tipo C, o también conocidas como mielínicas. Las fibras alfa-delta generalmente van a estar en dermis y epidermis. Van a tener de característica que la velocidad de conducción es más alta. Esto precisamente por la mielina. La mielina nos va a ayudar a que la transmisión de la señal eléctrica sea más rápida, y generalmente responde a estímulos mecánicos. Vamos a tener también fibras mielínicas. Generalmente van a estar en dermis nada más. La característica de ellas es que la velocidad de conducción es un poquito más lenta y un poquito más difusa también, por lo mismo de la falta de mielina. Igual, generalmente las fibras con mielina van a ser de un calibre más grueso y las amilénicas van a ser más delgaditas, y esto igual nos va a repercutir en cómo transmiten la señal. Esta va a responder a estímulos mecánicos, químicos y térmicos.
Bueno, era lo que mencionábamos. Las fibras alfa, delta o A delta van a estar con su capa, con su vaina de mielina, y las otras van a estar sin mielina, van a ser amielínicas, y esto nos va a dar sus características. Las alfa delta, como ya habíamos dicho, tiene la mielina. El umbral de excitación es menor. ¿A qué se refiere con eso? A que con un estímulo, digamos, más pequeño o más inocuo vamos a tener la sensibilidad. En cambio, las amielínicas sí necesitamos un umbral más mayor, como que un estímulo, no sé, ya sea físico, un poquito más fuerte, para que éstas se activen y respondan. El diámetro del axón de las fibras con mielina va a ser un poquito más grueso, de 1 a 1.5 micras, y de las amielínicas de 0.3 a 1.5. Esto también va a repercutir en la velocidad de la conducción de la información. La velocidad de las fibras alfa-delta va a ser de 4 a 3 metros por segundo, mientras que de la C va a ser de 0.5 a 2 metros por segundo. Y la cualidad del dolor, las alfa-delta, por lo mismo de la mielina, va a ser más fácil para el paciente, por ejemplo, describir en dónde se encuentra localizado el dolor y el tipo de dolor, por ejemplo, si es punzante, o la característica actual del dolor. Y las fibras C, la calidad del dolor va a ser más lenta y va a ser más tipo quemante. Vamos a tener los otros nociceptores, que son los musculoarticulares. Igual vamos a tener las dos tipos de fibra, las alfa delta y las tipo C. Las alfa generalmente van a responder más a contracciones mantenidas y a una presión intensa, y en las articulaciones nos va a dar, bueno, es el que nos va a dar se van a activar con movimientos que van a rebasar los límites fisiológicos de los arcos alfa de movilidad. Y las tipo C van a responder a una presión mecánica más intensa, a un calor nocivo, a una isquemia muscular y a mediadores químicos. Y por último, los nociceptores viscerales. Vamos a tener aquí, en su mayoría van a ser fibras amielínicas, no vamos a encontrar tantas con mielina. Por lo mismo, su conducción va a ser más lenta y va a ser responsable del dolor visceral difuso. Otra cosa es que los nociceptores viscerales, por lo mismo de que, digamos, no requerimos tanta diferenciación del dolor dentro visceral, las terminaciones no van a ser como que tan extensas. Por ejemplo, en los cutáneos sí nos mencionaba la bibliografía que un axón se puede llegar a ramificar en varias dendritas, en varias ramitas por centímetro cuadrado de piel, y generalmente en los viscerales no hay tanta ramificación, por eso el dolor está como que más difuso. Vamos a tener dos tipos de receptores, los de alto umbral, que van a responder únicamente a estímulos nocivos, y los inespecíficos, que van a responder a estímulos tanto inocuos como nocivos. Y los estímulos desencadenantes principales vamos a tener mecánicos, por ejemplo, cuando un paciente está con distensión, cuando está con obstrucción o en la tracción al momento de alguna cirugía. Vamos a tener químicos, en este caso sería, por ejemplo, una isquemia tisular, la liberación de los mediadores inflamatorios, y térmicos, que van a ser las temperaturas extremas en tejidos más profundos. Roxana ya nos explicó cuáles son los componentes del sistema nervioso involucrados en lo que va a ser el dolor, y para continuar en lo que es la anatomía de cómo se transmite el dolor, antes de eso nosotros pusimos esta diapositiva que podría parecer que va un poco desfasada de lo que vamos a hablar, pero realmente no, porque a lo largo de la historia el dolor siempre ha existido, existe desde que existe la humanidad, y entonces es importante comprender que hace miles de años existen registros en arcilla de que en Mesopotamia se trataba el dolor con opio. Eso quiere decir que desde hace miles de años la humanidad encontró la solución química para tratar el dolor, sin importar el comprender cómo es que este ocurre. Pasaron los siglos y Hipócrates lo propuso como un desbalance entre los fluidos, como la teoría de los humores. Entonces se consideraba que solamente era un desequilibrio entre esos humores, y posteriormente los filósofos secuestraron la idea del dolor y la convirtieron en un concepto algo abstracto e incluso celestial, atribuido o considerado como una emoción más, así como la alegría o la tristeza. Entonces durante siglos se creyó que era algo así. No fue hasta que Galeno, 2200 años después de Cristo, consideró o propuso que, o se dio cuenta de que existía una relación entre un estímulo y la presencia de dolor. Pero no fue hasta la era de oro del reino islámico, donde este filósofo, médico y
muchas otras cosas, llamado Avicena, propuso que el dolor tiene un mecanismo independiente. Fue algo revolucionario e innovador para esas épocas, porque pues no se tenía, o fue la primera, fue el primero en proponer que el dolor tenía un mecanismo independiente. Y luego fue hasta el siglo XVII cuando Descartes, en la Revolución Industrial, propuso el sistema del dolor como algo mecánico, como un sistema de engranes que funcionaba de la siguiente manera. Imaginemos que alguien pisaba un clavo o se quemaba el pie, entonces directamente es como si existiera un hilo o un engranaje que generaba una señal de alerta y que regresaba el estímulo de quitar el pie, por decirlo así, ¿no? Del estímulo doloroso. Sin embargo, el dolor es algo mucho más complejo. Y digo todo esto para comprender lo que sigue. El centro regulador, bueno, uno de los centros en los cuales se regula toda la transmisión de dolor va a ser esto, que es un ganglio, es el ganglio del asta dorsal de la médula espinal. Es ahí donde vamos a encontrar las funciones de estas tres fibras que ya nos comentó Roxana, cada una con diferentes características estructurales, los cuales le van a dar diferentes funciones. En los ganglios del asta dorsal, en los ganglios de la raíz dorsal de la médula espinal vamos a encontrar esta confluencia de tres neuronas o tres tipos de neuronas diferentes. Cada una aquí pues con un color distinto. Las fibras A beta, que son las azules, van a ser las fibras que están rodeadas de mielina, las cuales permiten hacer la transmisión de un estímulo, de un potencial de acción mucho más rápido. Estas pueden alcanzar una velocidad de hasta 100 metros por segundo. Sin embargo, estas neuronas no son las involucradas en la transmisión del dolor. Estas simplemente son las que se dan cuenta del estímulo y también están involucradas, pero no son las responsables de lo que va a ser el dolor. Simplemente son las que permiten identificar, como aquí está escrito, la percepción o identificar de dónde viene el dolor, por decirlo así. Luego nos pasamos a las otras fibras, las A delta, las cuales aquí están de color naranja, y esas son las encargadas de la nocicepción rápida, las cuales detectan el estímulo doloroso rápidamente. Estas también tienen mielina, pero no alcanzan una velocidad tan rápida, aproximadamente es de 10 a 30 metros por segundo. Y por último tenemos las fibras tipo C, las cuales no tienen mielina, simplemente son el nervio desnudo por completo. Estos transmiten el estímulo a una velocidad de aproximadamente 1 metro por segundo, mucho más lento, y son las responsables de transmitir ese dolor lento y quemante que queda después de una lesión. Continuando, igual en el asta dorsal de la médula espinal vamos a encontrar estas dos conglomerados de neuronas. Yo en mi intento por ver cómo explicárselos lo comparé como si fuera una oficina de correo, porque prácticamente en estos puntos de estas neuronas reciben todo el estímulo de la periferia y lo integran, incluso algunas veces reescriben completamente el mensaje doloroso o el estímulo para transmitirlo más para arriba. Y tenemos estos dos grupos, las cuales son las nociceptivas específicas, las cuales se encuentran, o bueno, se encuentran para poder estudiarlo en las láminas de Rexet 1 y 2, que son la punta más extrema de lo que es el asta dorsal. Estas solamente van a ser responsables de de recibir y de transmitir lo que es el estímulo nocivo, no hacen otra cosa. Sin embargo, en la lámina 5 tenemos este otro grupo de neuronas, el cual se llama de amplio rango dinámico, las cuales reciben todos los estímulos. Imaginemos que alguien se golpea la rodilla o se golpea el dedo pequeño del pie. En este grupo de neuronas se va a interpretar toda esa información del estímulo doloroso, pero al mismo tiempo está percibiendo todo lo demás. Y entonces es aquí cuando yo estaba revisando, dije, bueno, pues qué complicado parece, ¿no? Porque al mismo tiempo que se encarga de procesar la información del estímulo doloroso, también procesa la sensación de, por ejemplo, tener la ropa puesta o de estar percibiendo cualquier otro estímulo. Sin embargo, funciona en un equilibrio químico y neuroquímico muy funcional, que para una lesión en agudo pues resulta vital para la supervivencia y para poder responder al estímulo. Sin embargo, lo que comentaba Rob, no me acuerdo quién lo comentó, si esto permanece o el estímulo doloroso permanece semanas o aparece continuamente con los meses o con los años, cambia la neuroquímica, la plasticidad neuronal de estas áreas, se ven involucradas en lo que va a ser el dolor crónico.
Entonces es importante tener en cuenta que en agudo funciona muy bien, pero si el estímulo permanece continuamente va a generar un desequilibrio pues fatal para el paciente. Otra más adelante. Vamos a quedar ahí por lo que se ve en el chat. Mañana vamos a continuar con esta misma clase. Okay. Y hoy checamos lo del aula. Entonces, para dar oportunidad a la siguiente clase que se puede instalar. Tengamos el desarrollo de ciertas emociones relacionadas con este dolor. Ya una vez que este tipo de dolor llega hasta la corteza, ¿cómo se llama esto? Hay otra vez. Se dan cuenta que están los relevos. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Y en anestesia tenemos las vías íntegras, solo mecanismos o no. A veces. A veces, ¿no? Pero la mayoría de las veces, a menos que es un paciente que ya ha estado sometido a múltiples cirugías, que ya ha tenido un estímulo constante de los nociceptores y que ya baja con dolor, pues ya lo tenemos en percepción, ya está instalado el dolor, pero en la mayor parte de las ocasiones cuando viene de su casa, tenemos los 4 mecanismos íntegros. Y si se dan cuenta y vieron la imagen que hemos estado mandando, cada medicamento que ahorita van a hacerles un repaso, tenemos o no la posibilidad de en quirófano bloquear los 4 mecanismos. Sí. Y que no lo hagamos y andamos en otra cosa, pues es diferente, pero el paciente no tendría que salir con dolor a récord, porque tenemos toda esta vía de los 4 relevos íntegra para trabajar en él. Entonces, vuelve a repetir cómo va el relevo. Okay. Bueno, primero vamos a tener lo que es la estimulación, ¿no? Vamos a tener aquí en el caso de la transducción, pues es lo que es la estimulación del nociceptor, dependiendo del tipo que sea, mecánico, químico o de calor, de temperatura. Entonces, lo que va a hacer estos nociceptores van a ser a llevar estos mensajes, pero ¿cómo los van a llevar? Una vez que se convierten en electricidad, en estímulo eléctrico, pues ya lo que va a hacer es que las fibras, principalmente A, delta y C, pues lo van a llevar hacia el tracto, o lo van a llevar por el tracto espinotalámico. Una vez que llegue al tracto espinotalámico, lo que va a hacer el cerebro, pues va a llevarlo todavía un poquito más arriba a lo que es la corteza somatosensorial. Aquí la corteza somatosensorial, pues ya hablábamos, la primaria, secundaria, y también está la corteza medial del cíngulo. Entonces, esta última corteza lo que va a hacer es ya diferenciar y ya va a haber una relación en cuanto al dolor y a las emociones. Entonces, cuando un paciente tiene una estimulación de forma continua, muchas veces ya va relacionado con ciertas emociones, ¿no? Puede ser incomodidad, ansiedad, entre otras. Siguiente. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la modulación. En la modulación tenemos 2 caminos, ya sea la amplificación o la inhibición. En caso de la amplificación, cuando nuestro nervio está lesionado, está lastimado, lo que llega a ocurrir es que este tipo de dolores que anteriormente decíamos que solamente un nociceptor es capaz de producir este tipo de respuesta, ahora ante cualquier estímulo, ya sea de forma no nociva, estas vías se llegan a activar. Entonces, al activarse, pues hay una respuesta muy exagerada, ya sea que haya una hiperalgesia o una alodinia. Y también cómo se lleva a cabo esta amplificación. Si nosotros vemos que hay una estimulación repetida, va a activar lo que son va a haber una memoria del dolor. De hecho, nos decía que en el caso de este marcador está muy asociado a lo que es cuando los pacientes tienen este marcador muy presente, significa que ya hay un estímulo anterior y que se queda grabado este tipo de marcador, y muy probablemente va a tener una respuesta mucho más exagerada que aquellos que no tenemos este tipo de marcador. También nos dice que este marcador está muy relacionado con una mayor excitabilidad. Es por eso que pacientes que tienen este tipo de marcadores, pues va a ser muy probable que su respuesta o su regulación en cuanto al dolor no va a ser normal como los que no lo tenemos tan marcado. ¿Entiende? Y en el caso de la otra respuesta, pues va a haber una inhibición que es lo más común que tenemos todos cuando tenemos un dolor. Nuestras vías, que ahorita vamos a hablar un poquito más cómo se va a realizar,
tratan de inhibir ese dolor. Entonces, casi siempre, como nosotros lo vamos relacionando, es que cuando hay amplificaciones, cuando ya hay un daño, cuando hay un dolor crónico y también ya hay una respuesta diferente en cuanto a cerebralmente hablando, que en cuanto a en comparación con una respuesta de inhibición, ¿sale? Entonces, en cuanto a la respuesta de inhibición, pues va a haber liberación de endorfinas y encefalinas que activan ciertos receptores, como lo son los mu, los delta, principalmente opioides, que van a hacer que esta respuesta se disminuya o desaparezca. Y también nos dice que hay otro tipo de mecanismo en el cual va a hacer que se produzca lo que es la noradrenalina, la serotonina, y también esto va a hacer que con ciertos mecanismos el dolor desaparezca. Ahora, nos hablaba nuestro compañero que había 3 tipos de estimulación, que era el dolor y relacionado también con el calor. No sé si se acuerdan que en una vía decía que había 2 tipos de estimulación, pero al mismo tiempo también en ese ganglio había la estimulación de la presión. Entonces, nos dice que una estimulación táctil lo que hace es cerrar la compuerta. ¿Por qué? Porque en el caso de la estimulación va a haber lo que son las neuronas alfa-beta, como es un mayor tamaño y también tiene una respuesta mucho más rápida. Nosotros, una vez que nos golpeamos, al tratar de sobarnos, al tratar de hacer presión, lo que va a hacer es engañar al cerebro y decir, va a activar más la respuesta de presión, y lo que va a hacer el cerebro es olvidar que hay dolor. Por eso es que también es importante pues este tipo de estimulación, por el tipo de nervios que vamos a tener, y también es una respuesta en cuanto a la inhibición. Siguiente. Nuevos mecanismos de compuerta, y de hecho en la amplificación, si nosotros midiéramos a los pacientes crónicos niveles de cortisol y de interleucina, seguramente los encontraríamos con niveles elevados en la mayoría de ellos, y tienen señales amplificadas para la recepción del dolor. Por eso también nuestras analgesias, aunque yo no sea del área del dolor, si soy anestesiólogo, pues tengo que cubrirme lo más que pueda para bloquear, porque yo sé que las señales están amplificadas. Depende del historial de mi paciente. Entonces tengo todavía que hacer mucho más fino mi trabajo para que el paciente salga bien, ¿vale? Y por ejemplo, bueno, es una duda que tenía. Los pacientes que luego se refieren dolor posterior a un bloqueo, puede estar relacionado también con que hayamos lesionado alguna de las... Pues, más bien estructuras nerviosas. El espacio epidural, ¿han visto? Yo desde que estudié de una manera más certera el espacio epidural, lo veo con más respeto desde hace muchos años. Estás llena de terminaciones. Ahora depende donde estés bloqueando, pero la cercanía, el espacio tan milimétrico que tienes, si no hago las cosas con cuidado es facilísimo. Inclusive haciéndolas con cuidado, puedo pasar muy cerca de estructuras neurales y queda dolor residual, pero porque quizá durante el procedimiento algo no salió como yo esperaba, ¿no? No tanto por amplificación de ideas, sino por cercanía de estructuras, ¿no? Entonces, cuidado, les vamos a dar una fotito del espacio epidural para que lo tomen con más cautela cuando toquen. Bueno, entonces en el caso de la concepción ya vimos todo el proceso que se lleva a cabo. Entonces una vez que llega, pues es lo que les comentaba, ¿no? Vamos a tener las tres estructuras dianas. Lo que va a decir la corteza sensorial es dónde me duele y cuánto me duele, ¿no? Entonces aquí se va a ver la determinación en cuanto a la localización y la intensidad. No es un dolor tan consciente, pero una vez que llega a la corteza singular anterior, pues aquí ya sí va a haber como tal un componente emocional, ya sea sufrimiento, algo me duele, cierta ansiedad. Aquí nos habla que está relacionado un poquito más con un dolor más crónico. Y en el caso de la corteza prefrontal, pues vamos a tener que, se va a activar ¿para qué? Para que nosotros podamos decidir y podamos entender. Una vez que nosotros sabemos que hay dolor, lo hacemos consciente, pues nuestra corteza prefrontal nos va a llevar a tomar las decisiones correctas para que nosotros tratemos de aliviar ese dolor. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda con esto. ¿Sí? Bueno, ahora bien, los mediadores químicos implicados en la nocicepción. De entrada, es muy importante el volver a recalcar, y perdón como por esta insistencia, que más allá de hablar de dolor, también hablamos más que nada de la nocicepción. El dolor implica ya una cuestión
psicológica, como lo decía la doctora, mientras que la nocicepción es justamente este estímulo que, pues, yo sé que nos estamos centrando mucho en la cuestión a nivel del sistema nervioso y podemos pensar, pues, erróneamente que todo es cuestión únicamente de un impulso únicamente nervioso, pero a nivel molecular hay un montón de mediadores químicos que la verdad es que intenté hacerlo como lo más sistemático posible, pero la verdad es que como todo pasa al mismo tiempo, es un poquito difícil como el narrarlo, entonces si me trabo, me equivoco, además, doctora, por favor, me ayuda. Bueno, de entrada, lo que comentaba, ¿no? Realmente creemos que es únicamente electricidad, pero no lo es básicamente un montón de cascadas moleculares ocurriendo todas al mismo tiempo, que a su vez se retroalimentan y tienen justamente, tienden a explotar justamente en este impulso nervioso. Pero ¿qué pasa antes de que lleguemos a este impulso nervioso? O sea, en vez de verse como así, se ve más así, realmente. Y si pusiera como todas las estrellas implicadas, de verdad se vería como todo un mapa bien desordenado, así de que no desaparece la mente de la Cari, de posguardia. Y pues sí, a veces, usualmente. Pero bueno, intenté hacerlo de una forma un poquito más sistemática, lo que sería pues la génesis del dolor, la famosa sopa inflamatoria, que es como la parte que más me dio algo, las amplificadores, citocinas y adrenalina, la sustancia P y la inflamación neurogénica, el glutamato de sensibilización central, que aquí ya pasamos de la parte periférica allá a una cuestión central que ya está yo siento un poquito más organizada, que es lo que hemos venido como platicando anteriormente, y la modulación endógena. Ahora bien, ¿qué pasa? Tenemos el perineuro. El perineuro es esta capita que se encarga de proteger a nuestro, ¿cómo se llama? A nuestro nervio. Pero ¿qué pasa cuando ese perineuro es atacado? Lo que sucede es que justamente se abren las compuertas biológicas para que todos los mecanismos moleculares que son parte de la nocicepción se lleven a cabo. ¿Qué quiere decir? Que a su vez empecemos con este caldo inflamatorio, que son los primeros mecanismos moleculares que responden. Podríamos dividirlo ya sea por familias de las moléculas que tenemos, como serían las aminas, que tendríamos aquí nuestra histamina, serotonina, péptidos, que serían la bradicinina, que es creo que la más aquí maquiavélica, aunque muy pocos como que la conocemos por ello. Decimos, pues ¿sabes qué? Que vasodilatadora, que otras situaciones, pero realmente pues muy pocas veces, sobre todo cuando hemos estudiado el tema, la relacionamos justamente con esto. La sustancia P, y en lípidos podemos tener las prostaglandinas y los leucotrienos. Ahora bien, de las aminas, pues sobre todo va a ser la histamina, va a ser esta encargada que si bien no duele por sí misma, lo que se va a generar es hinchazón, va a generar vasodilatación y a su vez va a hacer que, si bien la bradicina que fue quien inició todo, esta va a su vez también a ser parte de esta amplificación. Mientras que la serotonina va a ser también parte de esta cascada inicial, la cual se encuentra en las plaquetas. Y de los lípidos, lo más importante son las prostaglandinas, que lo que hacen es justamente reducir el umbral y haciendo que las cosas que normalmente, por ejemplo, cuando nos quedamos con la plancha, nos quedamos la mano y nos debemos poner después unos guantes. Normalmente cuando te pones los guantes pues no es como que te duela, sino que ya una vez que te quemaste va a estar más sensible a esa área y justamente es también parte de las prostaglandinas quienes vienen a perpetuar este ciclo. Ahora bien, según yo era algo así, pero ya vimos que todo sea al mismo tiempo. Mientras que la histamina y la bradicina son las primeras que actúan, de ahí sería justamente la serotonina quien hace como este segundo relevo y de ahí las prostaglandinas. Pero realmente no, si bien la bradicina es la malvada que dice, le voy a tirar a todo para activar todos al mismo tiempo y atacar a este humano de todas las maneras posibles y que le dé lo más que se pueda para que se dé cuenta que está a dos de morirse si no se quita de aquí, pues, o sea, sí funciona algo así, pero no tanto. Pues básicamente, ¿qué es lo que va a pasar? La bradicina, por una parte, va a liberar citocinas, que por su parte lo que son el tumor de necrosis, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6 y la interleucina 1 beta. También a su vez va a activar otra vía por parte del ácido araquidónico, la cual a su vez va a activar las prostaglandinas y los leucotrienos. Es muy importante saber que tenemos todo esto a nivel molecular. ¿Por qué? Porque de ahí es donde parte justamente los fármacos que luego usamos. Por ejemplo, si hablamos de prostaglandinas, ¿qué usaríamos? Usaríamos, bueno, ¿alguna idea? Bueno, o sea, básicamente AINES. Entonces es como justamente ver de dónde, si la bradicina está tirando a todo para podernos atacar, nosotros tenemos que ver qué de ese todo podemos ir bloqueando. Ahora bien, la bradicina por sí misma tiene un receptor B2, el cual es el que actúa de forma inmediata. Pero, ¿qué pasa cuando ya algo nos duele?
se crea básicamente el receptor B1, el cual hace este como círculo vicioso que hace que la inflamación sea sostenida y no nada más se quede en este dolor agudo del momento, sino ya posteriormente un dolor sordo. Es por eso que cuando nos golpeamos la rodilla no nada más duele de que, ay, me caí y me golpeé, sino que horas después te continúa doliendo la rodilla. ¿Y esto por qué? Porque a su vez los metabolitos de la bradicinina, lo que va a hacer el B1 es que se va a alimentar de estos mismos. Ahora bien, por parte de la bradicina lo que decimos las prostaglandinas, y aquí es donde entra nuestra famosa PGE2, que es la que genera esta hipersensibilidad. Esta pues básicamente va a hacer que se abran los canales iónicos y va a tener esta sensibilidad aumentada a los siguientes ¿cómo se llaman? Estímulos que tengamos sobre esa parte, por ejemplo, donde nos golpeamos, por así decirlo. Lo que quiere decir que lo que hablábamos, hasta el simple roce de una camisa puede generarte un dolor insoportable donde antes no lo había. Así que si bien la bradicina empezó todo, es básicamente, bueno, van a ver que todo esto se retroalimenta. El ciclo de Livingston habla de parte de ello, que ahorita lo voy a mencionar. Ahora bien, tenemos amplificadores como son las citocinas y la adrenalina, que es justamente esta segunda oleada. De parte de las citocinas vamos a tener básicamente unas las cuales contribuyen más a nivel sistémico, otras más a nivel local. El mensajero pues, sistémico es interleucina 6. Si recuerdan, esta pues no es como reunir inflamación, pero sobre todo, por ejemplo, en infecciones. La fiebre es uno de los mecanismos que nos va a dar esta interleucina 6 a su vez. Mientras que lo que es la interleucina 1 beta y el factor de necrosis tumoral alfa van a potenciar esta hiperalgesia, la cual pues justamente altera el cómo sentíamos en un principio y va a hacer que esto sea mucho más, por lo que entendí básicamente, es como que si tú tenías un umbral de dolor acá, una vez que justamente ya está sensibilizado, que eso vamos a hablar como posteriormente, lo que hacen también las citocinas y las prostaglandinas es que si tu umbral estaba por acá, disminuya hasta acá. De hecho, la interleucina 6 es lo que están midiendo en algunos trabajos para ver si los fármacos ayudan en el transpiratorio como mediadores de respuesta de dolor. Entonces son pues sustancias importantes que de hecho se miden para medir la actividad de los fármacos. Ahora bien, lo que decía, el ciclo vicioso de Livingston. Básicamente el dolor no viaja únicamente de forma directa, sino que a su vez este mismo va a regresar. Lo que va a generar que tenemos este dolor, de ahí vamos a activar nuestro sistema nervioso simpático, que es justamente el de huida, bueno, el de lucha, respuesta, huida, y de ahí pues a través de la unión de receptores alfa 1, pues vamos a tener justamente más sensibilización al dolor y va a volver de nuevo a tener este ciclo, lo cual pues va a generar que este dolor no se quede ahí, sino que se pueda ir planificando en un tiempo pues relativamente pronto. Ahora bien, la sustancia P y la inflamación neurogénica. ¿La sustancia P qué es? La sustancia P es básicamente el neuropéptido estrella también aquí en el dolor. ¿Por qué? Porque esta ya va a actuar más a nivel de la médula, la cual va a generar que este impulso pues viaje sobre todo a lo que es a nivel central. Por lo tanto, vamos a tener vasodilatación, vamos a tener fuga plasmática de los vasos tejido y vamos a obligar sobre todo a que de nuevo nuestros mastocitos sigan liberando histamina, ya no solo del nivel donde la lesión, sino ya a otras, ¿cómo se llaman? En otras partes. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que el dolor no queda donde te picaste con la aguja. El dolor se va a amplificar, ¿cómo se llama? De forma circundante a la lesión inicial. Y ya lo que es a nivel central, vamos a tener justamente este mecanismo de compuerta, donde va a llegar el glutamato, va a quitar este candadito que tenemos aquí de magnesio, y una vez botándolo, pues se va a liberar calcio, lo cual pues, va a entrar calcio, que diga, lo cual a su vez va a hacer que esto ya es más a un nivel molecular, y va a generar justamente este impulso nervioso. Ahora bien, ¿esto en qué se va a traducir? En que se activemos la enzima COX-2, que es justamente responsable del dolor. Por eso es cuando tenemos los inhibidores selectivos de COX-2 o de COX o ambos, o los que no son selectivos, preferimos sobre todo los de COX-2 cuando vamos a dar de forma crónica, puesto que pues ya sabemos que COX-1 se relaciona más sobre todo con sangrado digestivo, etcétera, mientras que COX-2 es mucho más, por así decirlo, pues específica justamente el dolor, y es la que aquí queremos bloquear porque es la importante. Ahora bien, pues vamos a modificar justamente esta producción de óxido nítrico, lo cual va a ser parte justamente de toda esta vasodilatación.
Y bueno, ya venimos con lo que contraataca, por así decirlo. Si bien ya vimos todas las sustancias que llegan, y así como la beresina es la malvada, y a su vez aquí va a ser araquidónico, prostaglandinas, etc. Y hasta ahorita que llevamos transducción y transmisión, nada más. Tercer mecanismo, modulación. Cuarto mecanismo, percepción. ¿Sale? Para que vayamos aterrizando y a ver, vamos a hacer por la hora, vamos a hacer un relevo, una línea que nos diga los relevos neuronales. Vamos a esperar acá por la hora, pero para repasar, que nos diga cómo sube el dolor. ¿Un voluntario o voluntariamente positivo? Que nos explique cuáles son los relevos neuronales, que les acaba de explicar su compañero súper bien. ¿Cómo sube el dolor? Díganme los relevos de neuronas hasta el corteza cerebral. Si no subís cuánto. ¿Quién quiera realmente? O sea, la verdad es que, o sea, al momento de leerlo yo igual me revolví bastante, entonces sí es un tema un poquito complejo, pero... Se los puso su compañero súper bien con número 1, 2 y 3. Está súper, no se los ellos ya ahorita. A ver, ¿de dónde a dónde van? Ven a ver. Vamos a estudiar. O el doctor, La voy a quitar. Torres Hernández Manuel Alejandro. Yo. Ok. Ay, no fue a propósito. A ver, Ale, ¿cuáles son los relevos neuronales? Pues creo que primero se recibía información de los estímulos Ajá. y posteriormente se compartía una información. O sea, van de terminaciones periféricas libres a delta y llegaste a dónde? ¿Dónde llega el primer relevo? A ver, ayúdenlo. O sea, el primer relevo va de terminaciones periféricas libres a atravesar el médula espinal. Es muy importante saber que la parte posterior es la sensitiva y la anterior es central. Llega al asta posterior. Ok, segundo, de ahí, del asta dorsal, ¿a dónde va? Posteriormente, lo mencionó que había varias vías ascendentes, pero pues la más importante es la espinocerámica. Ajá, ahí cruza la información, ¿para dónde llega? Hasta dorsal, ¿a dónde? ¿A dónde llega? Tálamo, ¿ok? Ahí hace el cruce y lleva, o sea, la pelota, entrega la pelota en el asta posterior de la médula espinal y sube al tálamo. Y después, la pelota del tálamo, ¿a dónde la sube? A la corteza cerebral, ¿ok? Entonces, la neurona de primer orden viaja de terminaciones periféricas libres a hasta posterior de médula espinal. De ahí entrega la pelota para que segundo orden neurona sube de hasta posterior al tálamo. Y de ahí la pelota la suben hasta el tercer orden hasta la corteza cerebral. O sea, parece algo súper básico y simple, sin embargo yo creo que no es nada sencillo y pasa en cuestión de milisegundos, ¿no? Toda esta situación. Entonces, a ver, 4 mecanismos. ¿Cuáles son los 4 mecanismos? Primer mecanismo. Transducción. Ya les dijeron, una persona, no todos. Una persona que me diga, ¿qué es la transducción? ¿Qué es lo que ahorita tenemos que aterrizar? Porque si no lo vamos aterrizando, el conocimiento no queda. ¿Qué es la transducción? Es el cambio de un estímulo mecánico a un estímulo eléctrico. Ok, ¿y quién trabaja ahí? Si les está diciendo su compañero. ¿Qué fármacos nos sirven para bloquear la transducción? Anestésicos locales y AINES. Desafortunadamente nosotros en quirófano lo que nos dicen las guías de que pudiéramos poner un AINE para bloquear la transducción 30 minutos antes, pues no podemos, es muy complejo. Pero entre más pronto pongamos ese primer AINE, eso, y por eso les digo, ese soldado ahí va a quedar muerto en la primera línea de batalla. Por eso no está bien que la analgesia la reservemos ni todo el inicio ni todo el final, porque va por fases. Transducción, primer fármaco, ¿qué características tiene que tener ese fármaco para que bloquee la transducción? ¿Qué tiene que ser? Porque todo el mundo quiere comer paracetamol al inicio de la cirugía. ¿Bloquea la transducción el paracetamol? No, es mal antiinflamatorio. ¿Qué
una sustancia PRS-inina, potencia antiinflamatoria. Entonces, ¿qué se pone para bloquear la transducción en la primera fase de la cirugía? Un AINE que desinflame. Y evidentemente ese AINE es el primer soldado que se va a morir en la guerra en la primera línea de batalla. Segundo mecanismo, transmisión. ¿Qué es la transmisión? Digo, apenas vamos a entrar a modulación, pero ¿qué es la transmisión? Propagación eléctrica para que la señal suba. La pelota tiene que llegar. ¿Quién bloquea la transmisión? Anestésicos locales. Anestésicos locales. Ahora, si está nuestra técnica selectiva, pues sería un bloqueador axial o algún tipo de bloqueo periférico. No siempre se puede, pero ¿qué es lo que ya muchos hacemos en cirugía? ¿Qué ponemos en infusión? Lidocaína, ¿ok? Esa acción de agarrar y poner nuestro líquido y ponerlo en infusión, estamos de alguna manera intentando bloquear la propagación eléctrica, que es la única manera de bloquear la transmisión. ¿Ok? Modulación. Ya vamos a ver, digo, si vamos a mañana, son opioides, y percepción ya entra todo lo que le ponemos al final, que son alfa-2 agonistas, neuromoduladores, lidocaína, AINES. Entonces, por eso, cuando doctora le ponemos paracetamol, no le ponemos paracetamol al inicio, porque yo quiero bloquear, exacto, guarden a su gallo analgésico para la percepción. Porque todo se bloquea. Me preguntaba alguien una vez, ¿cuál es el secreto para el control del dolor? Entender los cuatro mecanismos. Ese es el secreto. Entender que tengo que bloquear 4 mecanismos en tiempos distintos. Es como quien me quiere poner un dancetrón al inicio, cuando estuvieran medios a los 45 minutos, y me quemo lo mejor del fármaco a la mitad de la cirugía. ¿Sale? Tenemos que entender cómo funciona esto para que mi analgesia sea en tiempos específicos y tenga el efecto que deseo cuando el paciente desea. ¿Ok? Vamos a estar trabajando esto, pero para la doctora Lili, para mí es primordial, para el doctor Dani, que ustedes comprendan estos 4 mecanismos, porque ahí está el arte de que ustedes puedan comprender cómo debo de poner la analgesia en un quirófano y en retos. Listo, ya damos